Angélica, buenas a todos. Espero se encuentren bien. En la mencionada institución educativa, según informó el comandante Luis Cordero, jefe de la División de Investigación Criminal de Cusco. Te voy a pasar el coanfitrionaje, ¿ya? Ya, doc. Ya. Ya puedes compartir tu presentación. Ya, doc. ¿Se ve, doctor? ¿Qué pasa? ¿Se ve? No, ¿No se ve? no, mandan. Pero esta publicación está bien porque no está tan lejos de la playa. Por Lo que favor, quiere nada. que se quita y que la ley. Silencio. Entonces se le va a decir a la señorita que me falta el préstamo y el año. Me sale que no está activado para compartir, doc. A ver, entonces te voy a tener que ser anfitriona. Espérate un ratito. Ya. A ver ahora. Ya, creo que sí. ¿Ahora sí, doc? No, no lo veo. Ay. Ahora parece que Ahora. ya. Parece que ya. Así, ya está. Falta ponerlo en la diapositiva principal. Ajá, perfecto. ¿Se ve bien? Sí, perfecto, se ve bien y se escucha bien. Ya. ¿Ya? Son 20 participantes a las 8 de la noche. Realmente es... No sé si puedes poner tu primer slide, por favor. Ajá, sí, sí, doc. Eso es lo que estoy haciendo. Ya, Ok. ahora sí. Bien, estimados amigos, jóvenes Sí. de la patria. Ya, ok. Ya. Lo primero es que apaguen su micrófono, por favor. Si no, yo Ya. los voy a tener que silenciar yo. Y no quiero hacer eso. Bien, después de un tiempo más o menos prolongado que habíamos dejado por varios meses de hacer nuestros acostumbrados webinars, ¿no? Eh, Eran factores ajenos a mi persona, ¿no? Pero realmente hubo muchas cosas ahí que no nos podíamos coordinar bien con los médicos, rotantes y a veces también, hay que decir la verdad, a veces a algunos coleguitas les falta voluntad, ¿no? Pero espero que ahora reiniciemos con buen pie con la doctora Angélica Malca Carranza, médico anestesióloga, egresada de mi casa matriz, de mi alma mater, del hospital, el centro quirúrgico del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, ¿no? En La Victoria. Ella nos está visitando no como residente, sino como médico interesado en la especialidad, que probablemente se quede no un mes, sino algunos meses. Así que la tendremos cada mes dando alguna charla, ¿no? Como parte de su formación. Este, Siempre elegimos algún tema relacionado a algún paciente que se ve o que ellos ven, ¿no? Y les digo, bueno, preparen un tema acerca de lo que tiene este paciente, ¿no? Entonces hoy día vamos a ver un tema que es el dolor neuropático de origen central, ¿no? Es el dolor de algunos pacientes con infartos talámicos,
lesionados medulares, eh, la esclerosis múltiple, en fin, enfermedades del sistema nervioso central que producen dolor neuropático y que son de muy difícil control, ¿no? Muchos pacientes con hemiplegia y a la vez síndrome de hombro doloroso de tipo neuropático, ¿no? En fin, bueno, y me estoy adelantando y no es el caso. Con ustedes, la doctora Angélica Malca. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Bueno, agradecerle por la presentación y bueno, vamos a empezar las exposiciones. El día de hoy, traigo el tema de dolor neuropático de origen central. Espero, sea de mucha ayuda y también que usted, doctor, con sus aportes pueda enriquecerme un poco más con la exposición, porque es un tema, como dice usted, así como es de difícil diagnóstico, difícil tratamiento, se me ha hecho difícil enfocarlo también. Continuamos. El dolor neuropático de origen central es un cuadro doloroso producido por una lesión en el sistema nervioso central, ¿no? Que altera la transmisión sensitiva y que finalmente va a dar lugar a un cuadro de dolor de características neuropáticas. Supone en sí mismo uno de los síndromes dolorosos más complejos y difíciles de tratar, y puede ser debido a la multitud de causas en las que encajan los infartos cerebrales, las enfermedades desmielinizantes, las lesiones traumáticas o las enfermedades infecciosas, entre otras. El dolor neuropático tiene una prevalencia entre 6.9 a 10% dentro de la población, pero dentro de este porcentaje de prevalencia, un 2.4% se dice que son pacientes con dolor neuropático de origen central. Dentro de los síntomas, eh, creo que hay un micrófono encendido. No se puede. Por favor, ¿podrían apagar su micrófono? Ya. Dentro de los síntomas, bueno, son los mismos que se ven dentro del dolor neuropático periférico, ¿no? El dolor neuropático tiene dos clasificaciones, el central y el periférico. Ambos tienen los mismos síntomas, digamos, como sensación de comezón, escozor, sensación eléctrica o calambre. La alodinia y la hiperalgesia es en menor medida en el dolor neuropático central que en el dolor neuropático periférico. Las parestesias y las disestesias son muy típicas del dolor de origen central. El dolor de origen central, así como también se caracteriza por ser paroxístico o continuo y puede ser espontáneo o aparecer frente a cualquier estímulo. Suele estar acompañado, muchas veces el paciente tiene falta de sueño, ansiedad, depresión, alteraciones del humor. Dentro de la definición de dolor neuropático es importante saber términos que nos ayudan también a describir la sintomatología del paciente. Tenemos las parestesias, sensación anormal espontánea o inducida no dolorosa, las disestesias, que son sensaciones desagradables, anormales, espontáneas o evocadas, la hipoestesia, disminución de la sensibilidad a un estímulo no doloroso, la hipoalgesia, disminución de la respuesta a un estímulo que normalmente es doloroso, la alodinia, que es una respuesta dolorosa a un estímulo no doloroso provocado, y la hiperalgesia, que es la respuesta exagerada a un estímulo que normalmente es doloroso, pero el paciente lo percibe en una escala mayor. Dentro de la fisiopatología tenemos los mecanismos fisiopatológicos que pueden resumirse en dos. La primera es la generación ectópica de impulsos eléctricos de la membrana, impulsos eléctricos. La lesión de la membrana altera esta excitabilidad, lo que la hace más excitable y da síntomas espontáneos y provocados. Y el otro mecanismo es la sensibilización central, una estimulación crónica y continua de las neuronas periféricas
puede dar como consecuencia un dolor crónico, que esto va a llevar a cambios plásticos que se producen en la neurona. Las alteraciones del sistema nervioso periférico, como ya lo mencioné, dan lugar a cambios en el sistema nervioso central, lo que hace que finalmente esto se vuelva un dolor crónico. Existen también mecanismos nucleares de producción de dolor neuropático de origen central. Son fundamentalmente tres: la sensibilización central, que es la estimulación de nociceptores periféricos de forma prolongada para originar una hiperexcitabilidad de las neuronas. La otra es la reducción de la modulación inhibitoria. Se va a producir una reducción de los neurotransmisores o del número de las neuronas que lo utilizan, y esto va a producir una desinhibición. Como consecuencia da un síntoma de la alodinia y una sensibilización central. Y la activación de la glía por la liberación de determinadas sustancias generadas por las fibras aferentes, dando lugar a un cuadro de hiperexcitabilidad generalizada que puede producir, que podría contribuir al desarrollo de una sensibilización central y al dolor neuropático central crónico. Los mecanismos fisiopatogénicos más importantes del dolor neuropático ocurren por generación de impulsos ectópicos, por transmisiones fácticas, que esto quiere decir que normalmente las neuronas se conectan por sinapsis, pero en esto hablamos de que las neuronas aquí se van a conectar por estímulos eléctricos. Sensibilización de los receptores, alteraciones del sistema nervioso simpático, modificaciones del fenotipo neuroquímico. Dentro de los orígenes y causas del dolor neuropático central tenemos la principal causa, como ya lo mencionó el doctor, es un paciente con post-ictus, puede ser por un infarto talámico, un infarto en el tronco del encéfalo, hemorragias subaranoideas, trombosis venosa cerebral, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, tumores cerebrales o accesos que comprimen algunas estructuras, daño cerebral traumático, entre otras. Las causas del dolor neuropático medular o espinal, bueno, se dan directamente por un daño en la médula espinal. Eh, el dolor neuropático puede ser causado por lesiones cerebrales o por lesiones neuronales, ¿no? Aquí estamos mencionando, perdón, por lesiones medulares. Aquí estamos mencionando las que son por lesiones medulares, ¿no? Un daño traumático, lesiones de vías anterolaterales de la médula, por resección de tumores, por lesiones isquémicas, por siringomelia, por mielopatía por radiación, mielopatía por VIH, entre otros. Pero dentro de todas estas causas, las más prevalentes o las que mayor casos se ven es por enfermedades cerebrovasculares, que pueden ser isquémicas o hemorrágicas, por esclerosis múltiple y por lesiones medulares. Bueno, vamos a ver cómo vamos a evaluar a un paciente del cual viene a consulta y se sospecha de que tenga un dolor neuropático, ¿no? Por la sintomatología, lo primero que el paciente nos dice, pues no, hay hormigueo, descargas eléctricas que sienten, quemazón, pero todavía no llegamos a descifrar si estamos frente a un dolor neuropático periférico o a un dolor neuropático central. Cuando nos encontramos con un paciente existen dos posibilidades. La primera es de que este paciente ya viene con el antecedente de una lesión o una enfermedad neurológica. Es decir, ya viene con su diagnóstico y acude por un dolor que aparece recientemente. Y lo otro es cuando un paciente sin antecedentes no tiene una patología conocida, viene refiriendo un dolor característico de neuropático y que sugiere que tiene algún origen central. En la historia clínica debemos precisar el tipo del dolor, la localización, la cualidad, las cualidades, la intensidad, la cronología, así como antecedentes personales y familiares del paciente, ¿no?
Supongamos, viene un paciente con diabetes, entonces lo primero que vamos a pensar es que es una neuropatía diabética, ¿no? Entonces descartamos el diagnóstico de un dolor neuropático central. Entonces es importante siempre preguntarle al paciente si tuvo alguna eventualidad dentro de los 2, 3 meses o si es que ya viene con un diagnóstico establecido. El dolor de origen central suele ser de intensidad media a continua, con exacerbaciones y también se caracteriza por ser intermitente y paroxístico. Esta es una característica relevante del dolor neuropático central. Así como también los pacientes lo manifiestan al dolor o expresan que son molestias sensitivas que resultan muy desagradables. Es una sensación muchas veces que a veces no tiene dolor, es lo que manifiestan, que vienen con o sin dolor. Ellos a veces dicen son quemazón, sensación de frío, hormigueo, picor, calambres, sensación de corriente o un dolor punzante. Para llegar al diagnóstico de un dolor neuropático de origen central, debemos buscar una cronología entre el daño neurológico y la aparición del dolor, que este puede ser variable y predecible. Las lesiones isquémicas, que son dentro de las lesiones cerebrales, las talámicas son las que cursan con un dolor desde el inicio o a los pocos meses. El dolor que demora más en desarrollarse es producido por una lesión medular, que este puede ir o puede aparecer dentro de los 3 meses hasta los 5 años. Dentro de la exploración física, vamos a mencionar o vamos a evaluar al paciente sus funciones superiores, nervios craneales, sistema motor. Dentro de las funciones superiores, pues ni bien el paciente ingresa a consulta, nos podemos dar cuenta si existe alguna alteración en su situación cognitiva, si tiene problemas de orientación o de memoria, como para poder también pensar que tuvo alguna secuela de algún trauma o de algún accidente cerebrovascular. También vamos a evaluar la exploración, vamos a hacer la evaluación de los pares craneales, especialmente en pacientes que tienen dolores cráneo facial. Vamos a ver el sistema motor, vamos a evaluar tono y fuerza. Para esto existen escalas, ¿no? Que va del 1 al 5, donde el 0 es ausencia de actividad muscular y el 5 una fuerza normal. Así como también vamos a evaluar los reflejos miotáticos, que podrían estar abolidos o normoactivos o podrían existir clonos. Dentro del sistema sensitivo, es importante de que nosotros como médicos, anestesiólogos, sepamos los territorios de inervación sensitiva, así como también los dermatomas, para poder explorar, para poder saber dónde está o hacia dónde nos está llevando según la evaluación, el daño. Bueno, la coordinación, esto se puede evaluar pidiéndole al paciente de que haga la maniobra dedo-nariz o también talón-rodilla, que esto nos va a ayudar a ver si existe alguna lesión cerebelosa o también si tiene algún problema de ataxia. Y dentro de la marcha, bueno, también nos puede brindar información si existe alguna lesión neurológica, ¿no? También vamos a estar sujetos a una exploración neuropsicológica. Generalmente el paciente que viene con dolor neuropático y más aún paciente que viene con dolor neuropático de origen central, como justamente el tratamiento y el diagnóstico es bueno, más el tratamiento es muy refractario, por más que a veces se quiera llevar al paciente a un alivio total, pues es muy difícil. Entonces siempre tienen una carga psicológica cuando vienen a consulta. Se va a hacer una valoración psicológica exhaustiva del paciente. Vamos a reconocer factores psicosociales que modulen la experiencia dolorosa, la forma de afrontamiento del dolor.
Se dice que el dolor crónico es un factor de riesgo para alteraciones del ánimo, depresión y ansiedad. En la entrevista debemos de realizarlo o rápidamente deberíamos de tener una estructura, ¿no? Lo primero, tener una entrevista estructurada donde vamos a ver, bueno, la localización y todo lo demás que ya he dicho del dolor, pero aquí especialmente lo que tenemos que saber es de que el paciente tiene que manifestar cuáles son o qué situaciones son las que le ayudan a aliviar el dolor y qué situaciones son las que le empeoran el dolor, ¿no? Eh, con respecto a la parte emocional, no a la parte de la posición o del andar, ¿no? Luego vamos a buscar que el paciente tenga un autorregistro, ¿no? Se le pide al paciente que cuando tenga dolor haga un pequeño registro en alguna agenda, algún cuaderno, donde manifieste cuál es la escala del dolor que tiene y cuántas veces al día pues la presenta, ¿no? También vamos a hacer una observación conductual, vamos a observar al paciente si viene eh, decaído, viene con expresiones faciales, ¿no? Característicos del dolor. Y así como también vamos a de repente plantear si es que hay tiempo, cuestionarios, ¿no? Cuestionarios sobre la calidad de vida que está llevando, características propias del dolor y si tiene si es que está asociado este dolor con algún problema de depresión o ansiedad. Bueno, dentro del dolor neuropático de origen central tenemos el que es post-ictus. Este es el más frecuente del dolor. Las más frecuentemente del dolor crónico tras un ictus son el hombro doloroso, el dolor central, la espasticidad y la cefalea tipo tensión. Tiene alteraciones sensitivas acompañadas en la zona corporal que se corresponde al territorio cerebral impactado. Cursa con déficit de motor de un 18%. Es más frecuente la aparición del dolor tras lesiones vulvares laterales o que afecten la región posterior del tálamo. Puede aparecer inmediatamente o así como después de muchos años durante, bueno, como un promedio entre 3 a 6 meses. Parece que se instala más rápido después de lesiones talámicas y vulvares. Es infradiagnosticado e infratratado y se busca mejorar su situación cognitiva y la calidad de vida del paciente. Luego tenemos el que es por traumatismo medular, ¿no? El dolor aparece un año después, la presentación de este dolor es muy precoz. El dolor se localiza al nivel o por debajo de la lesión medular. Es más frecuente en lesiones cervicales, produciendo tetraplegia y en pacientes mayores de 50 años. Es un dolor frecuentemente refractario a tratamientos comúnmente empleados. Y el producido por esclerosis múltiple es una enfermedad que ocasiona lesiones desmielinantes que afectan la sustancia blanca cerebral y medular. Un aproximado de 85% de pacientes con esclerosis múltiple llegan a padecer de dolor. Aparece por lesiones desmielinantes que afectan la vía somatosensorial. Puede o causa lesiones en el tronco del encéfalo, puede lesionar núcleos trigeminales, causa neuralgia del trigémino de origen central. El dolor puede coexistir con otros síntomas como hipoestesias, anestesia, parestesias, disestesias. Bueno, aquí vamos a ver un cuadro donde vamos a ver la prevalencia, ¿no? La prevalencia tras un ictus puede llegar hasta un 18%. Después de un traumatismo medular, el dolor neuropático puede presentarse en el 30 a un 50% de todos los pacientes y después de la esclerosis múltiple puede llegar hasta un 25%. En la enfermedad de Parkinson puede aparecer entre el 10 al 12%.
y después de una epilepsia es poco frecuente que el paciente presente dolor. Pruebas para evaluación. Técnicas de estudio. Tenemos técnicas neurofisiológicas, dentro de estas tenemos la electromiografía, la electroneurografía y potenciales evocados. Son utilizados de manera rutinaria para detectar alteraciones del sistema nervioso periférico, no central. Sin embargo, esto va a servir para que nos pueda ayudar a dilucidar la posibilidad de una afectación central. Es decir, hacemos un diagnóstico que no, o sea, hacemos la prueba y al final, si no es periférico, pues nos lleva a pensar de que se trata de un dolor posiblemente de origen central. Los potenciales evocados por láser, estudia fibras A delta, identifica posible afectación de las vías somatosensoriales y nociceptivas. También se ha determinado que existen otra manera también de evaluación por el test de función sudoromotora, también estudios de variabilidad de la frecuencia cardíaca asociada al estímulo doloroso, potenciales evocados de contacto al calor, potenciales evocados relacionados con el dolor, medidas cuantitativas de reflejo axonal. ¿Dónde? Todos estos estudios se acompañan Me de hubieras invitado, pues. voluntarios. Tu micrófono, por favor. ¿La felicito? Cuidado. Me quería chupar. Quería chismosear ahí. Ah, conversadores. Por Váyanse favor, a chupar apaguen a su otro lado. micrófono. Mari, tómale. ¿Te Claro. felicita? Claro. Apaguen su micrófono, por favor. Rosita Farfán, tú estás como coanfitriona. ¿Puedes apagarle su micrófono? A ver. ¿Quién es? Karen, Dani, tu micrófono, por favor. Ya está. Ya, ok, vamos. Ya, dentro de estos estudios que se solicitan, también se piden otros complementarios a la par, ¿no? La biopsia de la piel y del nervio, el electroencefalograma que identifica patrones de actividad anómalas en regiones cerebrales que estarían involucradas en el dolor. Tenemos también técnicas de neuroimagen. Estas técnicas nos permiten definir frente a qué tipo de dolor nos encontramos, ya sea un dolor neuropático, periférico o central. Incluso existe o mencionan alguna literatura que existe un dolor neuropático idiopático, ¿no? Tenemos estudios metabólicos, funcionales y anatómicos. Dentro de los metabólicos tenemos la tomografía por emisión de positrones, por emisión de un solo positrón y espectroscopía por resonancia magnética. Dentro de los funcionales, resonancia magnética funcional, y dentro de los anatómicos, resonancia magnética con técnica de imagen de estudio por tensor de difusión. Bueno, dentro de los principios generales, para poder dar un tratamiento farmacológico, debemos de tener en cuenta de que comenzar el tratamiento siempre tiene que ser con un diagnóstico establecido. Debemos también determinar la causa primaria del dolor y de manera simultánea e independiente comenzar el tratamiento. Si no es posible iniciar un tratamiento para un diagnóstico establecido, dar un tratamiento sintomático. Siempre en nuestros cumpleaños nos Identificar cantaba, las ella nos hacía comorbilidades que decir pueden Happy afectar Birthday, la y yo decía Happy Birthday. farmacokinética, la Entonces ya cuando farmacodinamia. me di cuenta Por que favor, sus yo la grabé, micrófonos. dije, "Ah, es mi cumpleaños", y la grabé cantando de Fernando, apaga tu micrófono. Ya lo apagaron. alguien de mi familia cumpleaños, siempre le envío el audio, pues, y todos, pero ¿qué? Apaga tu micrófono, por favor. Todos se fueron, con un mes de diferencia. Mis dos abuelos se fueron. Bueno, más era pegada de la abuela de mi mamá. Doctora Rosa, Perdón, a papá y mi usted mamá. puede silenciar a Fernando. Yo no tengo el Después, cuando empezaba la coanfitrionaje. carrera, y 6 años después, cuando terminaba la carrera, se fue mi otro abuelo. No, de mis No lo dos puedo abuelitas, ver, Angélica, tú lo puedes bloquear. pero no lo veo.
A ver. Ya se cae, se Sí. quedó callado. De todas maneras, para la próxima. Ya, Ya. bueno, como le decía, debemos de explicar el diagnóstico y tratamiento al paciente para establecer metas reales. Es importante decirle al paciente o explicarle de que el manejo del dolor no va a ser inmediato, que de repente va a requerir otros estudios o que va a ser paulatino. Iniciar el tratamiento con un fármaco de primera elección. Se debe alcanzar una dosis plena recomendada durante 8 a 12 semanas para evaluar si el efecto es adecuado. Si reduce este, el dolor y sus efectos secundarios son aceptables, debemos de continuar con el tratamiento. Si el dolor reduce de manera parcial con el primer tratamiento, se le puede agregar un segundo medicamento de preferencia que sea de primera línea, que ya les voy a mencionar cuáles son los de primera línea. Es recomendable efectuar los cambios o asociaciones siempre con medicamentos de primera línea. Evaluar el control del dolor y calidad de vida frecuentemente del paciente. Y si no hay respuesta al tratamiento que estamos planteando, pues debemos reevaluar para ver qué pasa con el diagnóstico, ¿no? Dentro de los medicamentos tenemos los medicamentos de primera línea, tenemos a la pregabalina, que podemos iniciar con una dosis de 300 a 600 miligramos en 2 tomas. Dentro de primera línea también se considera la gabapentina, que es la gabapentina y la gabapentina de liberación retardada, ¿no? Tenemos una dosis de 1200 a 3600 miligramos en la retardada en 2 tomas. La duloxetina, que podemos iniciar una vez al día desde 60 hasta 120 miligramos, y los antidepresivos tricíclicos como la mitriptilina, que va desde 25 hasta 150 miligramos una vez al día o 2 tomas. Diferentes autores coinciden en que la primera línea está compuesta por la pregabalina, mitriptilina y gabapentina, y como segunda línea la consideran a la duloxetina. Como tercera línea a los opioides y fármacos tópicos, y finalmente como cuarta opción a fármacos antipilépticos y antidepresivos. ¿Ah? No, 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 para nada, para nada. Jorge, apaga. Ya. ¿Cómo Eh, no? Los medicamentos de primera línea tienen alta evidencia, calidad de evidencia, ¿no? Dentro de la pregabalina y la gabapentina son las que tienen mayor calidad de evidencia, igual que la duloxetina. Tienen efectos secundarios moderados y tienen tolerancia y seguridad moderada. Su recomendación es muy fuerte, o sea, para la pregabalina, gabapentina y la duloxetina, tanto así como los antidepresivos tricíclicos. También se utiliza para otros tipos de dolor neuropático, como el dolor neuropático periférico. Dentro de los parches, tenemos una calidad de evidencia en el caso de la capsaicina al 8% o una calidad de evidencia alta, ¿no? Efectos secundarios muy pocos, eh, tiene una débil recomendación y generalmente lo utilizan para dolor periférico, pero también podría utilizarse en el caso de dolor de origen central, ¿no? Como una ayuda. También tenemos parches de lidocaína y también tenemos a los de tercera línea que se consideran los opioides, ¿no? Tienen una calidad moderada, una recomendación débil, sobre todo según la bibliografía que he consultado, generalmente es débil porque los pacientes algunos se resisten por lo que dicen que pueden ser dependientes, ¿no? O a veces por el comercio ilegal. Entonces, generalmente los opioides como que lo dejan como para un poco después. Los parches de lidocaína y capsaicina de alta concentración tienen recomendaciones débiles para su uso y en general se proponen como una segunda línea, debido a una menor tolerabilidad o seguridad.
Dentro de los efectos secundarios tenemos para la pregabalina, tenemos somnolencia, mareos, ganancia ponderal. De los antidepresivos tenemos somnolencia, estreñimiento, boca seca, náuseas. Y dentro de los opioides, como ya sabemos, estreñimiento, náuseas, vómitos, cansancio, mareos, boca seca, hormigueos, escozor. Dentro de los parches de lidocaína, irritación local, y de los de capsaicina, edema y eritema. Los cannabinoides han demostrado una eficacia significativa en el dolor neuropático asociado por la esclerosis múltiple, tanto para tratar el dolor como la espasticidad, pero pueden plantear a ciertos problemas en el manejo de la seguridad. Los tratamientos con los opioides, la analgesia producida por los opioides se da por el efecto agonista sobre los receptores MU, que se encuentran ampliamente distribuidos en el sistema nervioso central y periférico. Son medicamentos que tienen riesgo de conducta de ingesta inapropiada, de abuso, de adicción o de venta ilegal. Por eso su uso es seguro para aliviar el dolor neuropático central, pero siempre combinado con medicamentos de primera línea. No se le da solamente opioides. Bueno, dentro de ya hablamos de las terapias farmacológicas, ahora vamos a hablar de terapias invasivas. Tenemos la estimulación cerebral profunda. Esta es una estimulación que se realiza por la colocación de un neuroestimulador. Es una intervención quirúrgica. Este neuroestimulador va a emitir señales eléctricas a diferentes partes del cuerpo. Produce un desbloqueo despolarizante de la señal. Se coloca en sala de operaciones y para comprobar que está funcionando y no va a producir daño, se hace una macroestimulación, cosa que aquí se aseguran de que no existen efectos secundarios. La ventaja es que altera la actividad cerebral de forma directa y controlada. Tiene alta evidencia sólida por lo que, tiene falta de evidencia sólida por lo que se duda de su seguridad y efectividad. Dentro de las complicaciones tenemos infecciones, erupciones del cuero cabelludo, hemorragias intracraneales, crisis epiléptica, contraindicado en pacientes psiquiátricos o con coagulopatías o ventrículomegalias. Es considerado con un nivel de evidencia científico bajo, por lo que no es considerado de primera elección. Luego tenemos la estimulación de la médula espinal. Este es un neuroestimulador medular que produce estímulos espinales para intentar controlar el dolor crónico que se produce a nivel o por debajo de la lesión medular. Aquí podemos ver. Se utiliza con una frecuencia de 20 a 120 Hz. Altera la neuroquímica local en el asta posterior de la médula espinal, suprimiendo la hiperexcitabilidad. Dentro de los efectos adversos tenemos migración del dispositivo, ruptura del mismo, problemas del hardware o infecciones. Comparado con la farmacología, este tratamiento es, digamos que, más efectivo. Y luego tenemos la estimulación epidural de la corteza motora. Es un procedimiento quirúrgico que consiste en implantar electrodos en la superficie del cerebro para controlar las señales del dolor. Se trata de una neuromodulación, que es una técnica que modifica el funcionamiento del sistema nervioso, capaz de activar vías inhibitorias descendentes que actúen sobre la estimulación talámica y a su vez produzcan un efecto analgésico en el paciente. Y bueno, dentro de las terapias no invasivas tenemos de aplicación periférica, estimulación eléctrica transcutánea del nervio, que son electrodos en la piel donde se siente el dolor o el nervio implicado y se le da la estimulación de alta frecuencia y baja intensidad, activa fibras aferentes a beta, produciendo parestesias en el área dolorosa. Y luego tenemos de aplicación periférica también la estimulación de la raíz nerviosa, que consiste en la implantación de un electrodo de la raíz nerviosa para dar alivio
durante la estimulación. Este procedimiento solamente da alivio durante la estimulación. Y luego, bueno, tenemos la aplicación central, ¿no? Dentro de estos tenemos la estimulación magnética transcraneal repetitiva y la estimulación por corriente directa transcraneal. Existen dos tipos, ¿no? La transcraneal y la de energía directa. La transcraneal repetitiva es un breve impulso magnético producido por una bocina en forma de 8 que se coloca en el cuero cabelludo y produce despolarización axonal dentro de las capas corticales superficiales. La sesión dura de entre 15 a 30 minutos, tiene resultados en pacientes con lesiones talámicas. Una sesión puede dar alivio de 2 a 3 días e incluso puede durar hasta 8 días. Tiene una seguridad muy alta. Dentro de sus efectos indeseables está la cefalea y está contraindicado en tumores cerebrales, epilepsias o en pacientes portadores de marcapaso. Luego tenemos la estimulación por corriente directa transcraneal, que es una estimulación transcraneal por corriente directa durante unos 20 a 30 minutos. Es segura y puede tener un efecto como una quemadura cutánea por la localización del electrodo. La corriente es muy baja y no es suficiente para producir potencial de acción en los axones de reposo. Bueno, acá resumiendo, el dolor neuropático central, como les comenté, las principales causas, ¿no? POS-ACV por esclerosis múltiple y por lesión medular. Dentro de los medicamentos de primera línea, la metriptilina, la lidocaína también utilizan, según esta revisión, la motrigina. Y acá esta revisión considera la gabapentina como segunda línea. Aquí podemos utilizar estimulación transcraneal repetitiva. Eso es como un tratamiento a futuro o prometedor, según lo que menciona esta bibliografía. Y dentro del dolor de la esclerosis múltiple menciona que uno de los tratamientos prometedores sería los cannabinoides. Y dentro de la lesión, del dolor por lesión medular, menciona que existiría éxito con terapias celulares. Bueno, y aquí pasando a la neurorehabilitación o fisioterapia, se ha demostrado fehacientemente efectos sobre el dolor y el edema intraneural. La fisioterapia nos puede ayudar a modular la señal de los opioides endógenos en las sustancias gris periaguectal, mejorando así la movilidad y la fuerza del paciente, ¿no? El ejercicio físico también disminuye la sobreproducción de citoquinas proinflamatorias y reduce la alodimia mecánica y fría, así como la hiperalgesia térmica. Alberto, GTP, GTP, ahora apague su micrófono. Ya lo silencié. Ay. Ya. Bueno, dentro de la neurorehabilitación, como les mencionaba, el ejercicio físico va a disminuir la producción de citoquinas y citoquinas proinflamatorias, y esto va a reducir la alodimia y la hiperalgesia. Tenemos también la terapia manual que menciona la bibliografía, que son cambios en los tejidos superficiales y profundos de las fascias corporales. Estimula los mecanorreceptores que bloquean el ingreso del estímulo doloroso. La movilización neural también lo menciona como moviliza estructuras neuronales mediante el posicionamiento y movimientos múltiples de articulaciones. Y esto va a ayudar a descomprimir y liberar la presión de la zona o del nervio afectado. Y la electroterapia es estimulación eléctrica mediante electrodos cutáneos para producir analgesia tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. Y dentro del manejo de dolor neuropático de origen central, también menciona una terapia ocupacional dentro del manejo, ¿no? Esto con el fin de enfocar de una manera holística para recuperar la funcionabilidad, la autonomía y la calidad de vida del paciente, empleando para ellos diferentes técnicas de rehabilitación.
Es necesario que la familia se vea involucrado y que tenga un entorno saludable para un tratamiento adecuado. Dentro de esta se considera entrenamiento para las actividades básicas, valoración, diseño, prescripción y entrenamiento de prótesis o ayudas técnicas dentro de su, de su hábitat para poder sobrellevar esta enfermedad, transformación y adaptación del entorno, eliminar barreras arquitectónicas, físicas o sociales que dificulten la participación de la persona en el entorno. Los pacientes que sufren dolor crónico pueden experimentar alteraciones como ira, bajo estado de ánimo, fatiga, insomnio, ansiedad, depresión y entre otras, ¿no? Las cuales repercuten tanto a nivel socioeconómico del paciente y psicológico. Y por eso es que es importante también poder ayudarlos con una terapia. Existen, bueno, menciona terapias neuropsicológicas, terapia cognitivo-conductual, que enseñan al paciente a identificar sus pensamientos, crear pensamientos de adaptabilidad, ayuda a mejorar los pensamientos, a no tener ansiedad, a centrar la atención en sensaciones internas, el paciente que acuda a grupos de ayuda donde pueda exponer su dolor. Técnicas de respiración y relajación también se recomiendan, ¿no? Y uno de los objetivos de esta técnica es reducir el círculo vicioso entre dolor y tensión. Mientras más dolor, el paciente se tensiona y puede producir contracturas musculares también, lo cual hace de que el paciente venga con mucho más dolor. Técnicas operantes que se basan en el condicionamiento operante se dirigen exclusivamente a tratar a tratar el dolor y eliminar conductas de dolor, ¿no? Restauración de la vida diaria, hacer ejercicio físico, utilizando programas graduales en los que pueda cada avance mejorarlo. Bueno, doctor, eso es todo. Bien, ha sido un gusto escuchar a la doctora Malca. Nos ha hablado del dolor neuropático, ha hecho un excelente resumen, una excelente exposición de casi 45 minutos y creo que nos ha dado las herramientas como para poder hacer un diagnóstico y un tratamiento de esta condición. Ahorita en el auditorio hay médicos que ya están haciendo su consulta de terapia del dolor. No quiero decir nombres o los puedo decir, pero me gustaría saber si alguien quiere dar alguna opinión o alcance. ¿Han tenido algún paciente con eso y cómo es que se defendieron con este paciente o con este tipo de pacientes? Doctor Ayla, doctor Mallorca, doctora Anita Osorio, ¿alguna experiencia al respecto? Bien, y pues yo recuerdo mucho, me hace recordar mucho a mi primer paciente lesionado medular, fue un paciente herido de bala, ¿no? Eh, que no le he hecho tratando inútilmente con tus bloqueos darle algún tipo de paso tranquilidad, ¿no? En todo caso, el efecto placebo de verte a ti involucrado al 100% con el paciente, también eso tiene un efecto analgésico de tipo psicológico, ¿no? Eh, Creo que nos faltó hablar sobre las soluciones de neuromodulación endovenosa.
El paciente que actualmente tenemos, que está con dolor central y ya de larga data, yo lo conocí y nos conocimos hace como 20 años con el doctor, es un médico, y tiene un traumatismo vértebro-medular cervical que le dejó con cuadriparesia, ¿no? Pero no está parapléjico, él camina con andador y es pediatra, ¿no? Y sigue trabajando. Pero le ha aparecido un dolor de tipo somático que nos parece es facetario. Eh, Le hemos indicado neuromodulación endovenosa que incluye el sulfato de magnesio, la lidocaína y la ketamina, más la dexmedetomidina, ¿no? Eh, Hay estudios muy contradictorios, unos dicen que la ketamina sirve, otros dicen que no sirve. Pacientes oncológicos, por ejemplo, terminales, se les puede dar, junto con la morfina oral, se les puede dar ketamina vía oral. Yo he usado en algunos pacientes con dolor neuropático de eje central y periférico, la ketamina vía oral, ¿no? Pero hay el problema del mal uso, ¿no? Eh, Se le dice que tome 1 centímetro de ketamina al día, ¿no? Aunque el primer trabajo al respecto era el paciente oncológico, ¿no? Con una manera de mejorar la analgesia, ¿no? Eh, La duda un poco es, en este doctor o en estos pacientes es si se le hace 5 o 6 sesiones seguidas, diarias, o se hace una vez por semana, ¿no? Tradicionalmente, en el Hospital Almenara se coloca una vez por semana, pero la realidad es que no nos basamos en ese tipo de conducta con algún estudio al respecto, ¿no? Es más, los estudios que se dan o que se han visto indican la neuromodulación endovenosa por 5, 6 o 7 días seguidos, ¿no? Debe ser 5 a 6 porque ya el séptimo sería el día de Dios del descanso, ¿no? El domingo. Así que eso hay que tener en cuenta. Otra cosa, como bien manifestaste, es el uso de opioides, ¿no? Este doctor, entre conversación respecto a su dolor, le hablé de que algunos pacientes usaban ketamina oral en un lesionado medular que la ketamina oral el agarre y se le infiltra intramuscular. Hasta hace un tiempito la, la esposa de este era un militar de la policía. Un segundito. Bien, entonces, hay que ver bien esto, ¿no? Utilicen su- sus máquinas y lean al respecto, ¿no? Sobre cómo se pone una neuromodulación endovenosa en un paciente con dolor de origen neuropático, ¿no? Las hemos usado estas infusiones en pacientes también con fibromialgia o a veces con algunos tipos de dolor somático con respuesta regular, ¿no? La otra cosa que se pudiera usar, y lo hemos hecho algunas veces, es el ozono, ¿no? La ozonoterapia, tanto por vía sistémica como localizada, ¿no? O sea, es una alternativa. Está indicado en dolor neuropático en general. En cuanto a los bloqueos periféricos, ¿no? Realmente, mi primer paciente era selvático, ¿no? Janampa o algo así. En rayos X el hospital Almenara lo metí ahí y trataba de hacerle bloqueo epidural o raquídeo guiado por imágenes, ¿no? Yo realmente simplemente había leído, pero no sabía, ¿no? Así que ese hombre fue mi conejillo de India de varias cosas. Realmente estos pacientes, este, con ellos aprendí muchas cosas, ¿no?
El síndrome de hombro doloroso de tipo neuropático o mixto en los pacientes con ACV, ¿no? Con debilidad y fuerza motora del tren superior versus el tren inferior, ¿no? Entonces, le hacíamos bloqueos de ganglio estriado y mejoraban. O sea, tienen una enfermedad central, pero puedes hacer bloqueos periféricos, ¿no? Y les das días o quizás semanas de paz, ¿no? De no sufrimiento, ¿no? El doctor que les comento que ahorita es nuestro paciente y es el motivo, la razón por la que está dando esta charla, este, ya hemos estado conversando sobre la posibilidad de que él se lleve su ketamina y su fentanilo, ¿no? Porque pues el fentanilo vía oral también puede ser como una especie de dosis de rescate, no necesariamente en cárcel, pero él es médico, o sea, y tiene el perfil para mí psicológico de que se pueda pegar a eso, ¿no? Entonces estos pacientes yo creo que deben haber muchos que ya están pegados a la cuestión farmacológica, solo que no los vemos o no los describimos, ¿no? Porque son un fracaso terapéutico, ¿no? Un fracaso que a veces muchos escondemos, ¿no? Hay muchos colegas de dolor que supongo tienen pacientes de este tipo que no tuvieron más remedio que darle opioides, pero ya sacarlo de los opioides ya no pueden, ¿no? Y eso no tiene nada de malo, ¿no? O sea, es lo que podías hacer, ¿no? En algunos dolores de origen central, que en miembros inferiores les ponía bloqueo epidural con esteroides, a veces se le dejaba catéter. Y bueno, lo podías tener un catéter epidural en este paciente un mes, digamos, ¿no? Siendo dolor crónico no oncológico, que es donde uno debe tener mucho cuidado de la infección, y le das ventanas, pues, analgésicas, ¿no? O sea, por lo menos un mes que no esté sintiendo las parestesias, disestesias y esas cosas, ¿no? Este paciente que estamos viendo, Angélica, yo estoy con la idea de ponerle un catéter raquídeo, ¿no? O sea, utilizamos el catéter epidural del Brown, eh, lo ponemos en el canal raquídeo, lo tunelizamos y con un infusor elastomérico. Nosotros en pacientes oncológicos hemos tenido, o sea, pacientes que están hasta 3 a 6 meses con el catéter y no se infectan, ¿no? En cambio, con un dolor no oncológico, pienso que 30 a 45 días es seguro, ¿no? O sea, si más tiempo ya le dejas el catéter, te la estás jugando para que el paciente haga un proceso infeccioso. Pero en el doctor que nos estamos viendo ahorita, estoy muy animado, con muchas ganas de hacerle ese procedimiento, ¿no? Aparte de sus radiofrecuencia y facetas, que parece que tiene un dolor somático asociado. O felizmente o infelizmente él siente, ¿no? O sea, siente su espalda, siente sus piernas, puede caminar, pero, o sea, encima de su dolor neuropático le aparece un dolor somático, ¿no? Y ya es por qué, porque por los años ya de sufrimiento, de una marcha inadecuada. Has visto su radiografía y tiene una hiperlordosis, ¿no? Y o sea, es una lumbalgia mecánica. Por hiperlordosis se frotan las facetas y te da el síndrome de dolor facetario. Así que en él vamos a ver. Yo pienso ponerle su catéter raquídeo y dejarlo un tiempito con el catéter y hacerlo descansar, porque está cansado, ¿no? Y ya después de muchos años me llega y prácticamente no, como que no tiene que ofrecerle nada nuevo, ¿no? O sea, sigue siendo la gabapentina, la pregabalina, la amitriptilina, y si no pasas a los opioides, y si no hay la neuroestimulación, bueno, son cosas que nosotros no llegamos, ¿no? Una cosa interesante de la neuroestimulación es que cómo estimulando la corteza motora produce analgesia, ¿no? Cuando en teoría es que estimulando la corteza sensitiva deberías producir esos efectos analgésicos, ¿no? Pero se da con la corteza motora. Eh, Respecto al lesionado medular y la instilación de células madre, ¿no? Es decir, usar este tipo de medicina regenerativa.
Yo tengo un colega que no voy a decir el nombre, que es médico traumatólogo, que hace células madre en pacientes diabéticos, pone células madre en enfermedades discogénicas, utiliza mi arco, es un excelente colega, o sea, un joven muy, con mucha proyección, ¿no? Entonces, eh, creo que no sé si ha sido el otro paciente o otro colega que le puso célula madre y lamentablemente al paciente le aumentó la paresia, ¿no? Con pocos efectos sobre el dolor. Sin embargo, por ejemplo, el viernes hemos tenido un curso, una charla de un mini simposio de medicina regenerativa y se habla de que sí, pues pacientes con este tipo de cosas se puede usar exosomas por vía medular, ¿no? O sea, yo creo que si el paciente te firma el consentimiento informado y le explicas bien todas las cosas que puede pasar, en un futuro no muy lejano pudiéramos estar proponiendo a los pacientes ponerles células Exosoma. madre junto con exosomas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el exosoma va a durar un tiempo, se acaban los exosomas y te vuelve el dolor. En cambio, la célula madre se queda ahí y si tiene un buen ambiente dentro del líquido cefalorraquídeo va a seguir produciendo sus exosomas, ¿no? Porque es a través de la liberación de esas vesículas citoplasmáticas las que hacen su efecto analgésico o incluso regenerativo, ¿no? Eh, Sé que ahí se nos abre una ventana de trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en la Clínica del Dolor de Lima ya tenemos más de año y medio usando exosomas en problemas osteoarticulares, rodilla, cadera, hombro y columna, pero, por ejemplo, poner exosomas dentro de la articulación facetaria con guía fluoroscópica, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que me está gustando hacer. Le pongo exosomas y ácido hialurónico dentro de la faceta, ¿no? Eh, mm, y eso yo estaba entrando a hacer radiofrecuencia ganglio rey dorsal, esas cosas, y les ponía ozono radicular, por ejemplo, después de tu corticoide, ¿no? Pero ahora algunos pacientes solo le estamos poniendo, le hacemos su radiofrecuencia pulsada y le ponemos exosomas en el ganglio rey dorsal. Hay estudios de este uso en el dolor neuropático. Bueno, esos son dolores neuropáticos periféricos, pero de repente poner dentro del canal no está descabellado, no es descabellado y está descrito, ¿no? Eh, no sé si alguien quiere dar alguna opinión o alguna pregunta. Ujú. Cristian, ¿no tienes nada que opinar? Doctor, buenas noches. Eh, sí, muy interesante el tema y sí, pues no, la cantidad de pacientes con esta patología no es poca, ¿no? Hace poco he visto un paciente con un ACV secuelado con un hombro doloroso, ¿no? Que, bueno, en la práctica le he realizado un ganglio estrellado con un bloqueo de supraescapular y relativamente ha mejorado el paciente, ¿no? Aparte de la medicación, ¿no? No sé si los colegas o usted, doctor, algo adicional en este tipo de pacientes, ¿no? Que no es poco frecuente, ¿no? Que lo vemos algo seguido. Mira, ahí quizás contemplar la posibilidad, si quizás hacer solo un bloqueo del nervio supraescapular y circunflejo y ver si eso le mejora, ¿no? Si le mejora, tienes la posibilidad de hacerle o radiofrecuencia. eh, si hay parecia mm, más o menos severa, de repente radiofrecuencia térmica, pero si la parecia es leve, radiofrecuencia pulsada, ya porque la idea es que si ya no mueve el hombro mucho por la parecia, entonces quema el nervio, no hay problema, que no, el brazo no le va a servir.
y de repente como síndrome doloroso también pudieras hacer eso, ¿no? También la neurolisis con fenol, ¿no? También se puede hacer entrando con guía ecográfica a través del músculo subescapular, ¿no? Es una técnica que muchos de ustedes ya tienen a veces contacto con el doctor Fajardo, que está en España, y él probablemente usa eso, ¿no? O sea que haciendo mecanismos, procedimientos periféricos podemos obtener alivio, ¿no? Este tu paciente ganglio estrellado, por ejemplo, cuando son distrofia simpática, refleja que a veces tienen dolor neuropático de tipo simpático, que eso también es interesante. O sea, ellos pueden hacer dolor de tipo simpático, ¿no? Entonces, hacer un bloqueo simpático lumbar o simpático torácico o ganglio estrellado no es alocado, ¿no? Le va a ayudar en el componente este, visceral de su dolor, ¿no? El componente autonómico de su dolor, perdón, que no es infrecuente también, ¿no? Un bonito caso, eh, ahí podrías hacer repetirle, yo generalmente les hago intercalo el ganglio estrellado con el interescalénico, ¿no? Me gusta manejar así la distrofia simpática reflejas de miembro superior, pero eso está a criterio del médico tratante. Y muchas gracias por tu colaboración con el tema, ¿no? No sé si el doctor Mallorca quiere decir alguna cosa. El doctor Mallorca es un colega médico anestesiólogo de la Almenara, que con mucho tesón y esfuerzo está haciendo terapia del dolor en Tarapoto, si es que no recuerdo. Y él es infaltable acá a las reuniones, ¿no? Eso le habla mucho de él y su interés, y quizás no quiera decirnos nada, pero yo creo que estoy seguro de que debe tener alguna experiencia con estos pacientes, ¿no? Que como has dicho, Cristian, no soy pocos, ¿no? No son pocos. El Instituto Nacional de Rehabilitación en Chorrillos tiene su sala de lesionado medular, ¿no? Entonces ahí eh, ese centro debería tener una unidad de dolor, ¿no? Tienen un médico que hace dolor, pero con guía ecográfica, síndrome doloroso y esas cosas, ¿no? Pero ¿cómo enfrentarán en este sitio donde se acumulan este tipo de pacientes? ¿Cómo será su manera de abordar el dolor, ¿no? Ahí debería haber un intervencionista en dolor o un médico haciendo dolor, ¿no? El baclofeno bioral también es una buena droga importante. La combinación de anticonvulsivantes también. Yo lo aprendí de los neurólogos que combinaban la pregabalina con la gabapentina en pacientes con dolor neuropático, ¿no? Y a algunos les iba bien. Ahora, el dolor neuropático de origen central sí es otra cosa, ¿no? Eh, hemos tenido un paciente peruano que se le pusieron su bomba intratecal totalmente implantable en Miami, ¿no? Y le tenían con morfina en bomba de infusión, ¿no? Continua. Pero ni así controlaba su dolor, ¿no? Tuvimos que hacer, tenía un dolor de hombro y hacíamos bloqueo de estrellado e interescalénico, ¿no? Pero alivia un alivio de 3, 4, 5 días y el dolor volvía, ¿no? Así que le habían planteado agregar un catéter de estimulación espinal cervical, ¿no? Aparte de la bomba que ya tiene, o sea, el hombre querían ponerle dos sistemas implantables, una bomba de morfina y la otra un generador de corriente eléctrica para neuroestimulación, ¿no? Otra cosa importante que ha hablado la doctora es la de la estimulación magnética transcraneal, ¿no? Yo creo que si alguno de ustedes se compra ese equipito y lo pone en Lima, va a ser su platita, ¿no? Si tuviera yo un poco más de conocimiento y quizás un poco más de plata, trataría de invertir en esa tecnología, ¿no? Otra tecnología ustedes que están jóvenes y que probablemente lo pueden hacer es la termografía, ¿no? Estamos haciendo diagnóstico y tratamiento, más diagnóstico a través de la termografía, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, si como para que el seguro te pague,
un bloqueo simpático lumbar. Una de las documentos probatorios que entregan a las compañías de seguro de que han hecho el bloqueo es la foto del antes y después con la cámara termográfica, ¿no? Entonces sí se nota clarito cómo las imágenes verdes que son que digamos que no hay circulación, entre comillas, se vuelven rojas, ¿no? Y amarillas y hasta azules por que aumenta la vasodilatación, pues, ¿no? Ese es uno de los efectos del bloqueo simpático, ¿no? En fin, hay mucho que hablar. Este es un tema que sí, da para hacer muchas cosas nuevas, jóvenes. Cristian, ahí, cuando tengas un medular, ahí métete al canal Raquídeo y trata de hacer algo ahí. Eh, los exosomas, pienso, o quizás las mismas células, ¿no? Un problema con la célula madre es que ellas no atraviesan la barrera hematoencefálica, son muy grandes. O sea, intratecal van a actuar solamente ahí, en, en la médula o perimedular, ¿no? Pero si pones célula madre endovenosa, que hay gente que lo hace, o sea, es parte de la terapéutica de la medicina regenerativa, no llega al cerebro, ¿no? O sea, va a actuar en otros sistemas, quizás en el páncreas para pacientes diabéticos, en fin, no desconozco eso, esa tecnología o cómo hacen esas cosas. Pero se dice que en cambio los exosomas sí, ¿no? Ya sea parenteralmente, ya sea intertecalmente o aspirado o en nebulización, ¿no? En pacientes con síndromes neurológicos tipo Parkinson, tipo ACV, y mieloma múltiple, se plantea la nebulización o topicalización en la nariz, ¿no? Ahí parece que hay el ganglio del el sistema neurológico de la sensibilidad, o sea, de los olores, pareciera que llegan, pueden meterse estas moléculas eh, dentro de sus axones y entrar, pasar hacia el cerebro, ¿no? El exosoma va a pasar, porque es de 30 a 150 nanómetros que mide, ¿no? Por eso se llama nanovesículas. En fin, les he comentado todo lo que más o menos sé sobre este tema, que, que viene a pelo lo que ha hablado la autora, porque voy a poder atender y ver un poco mejor a mi paciente, al doctor. No sé si de repente, creo que está con pregalina, podemos quizás intentarle darle pregalina y, y gabapentina, ¿no? Y si tuviéramos clonidina, también le damos clonidina por vía oral, ¿no? Que antes había, ¿no? No me acuerdo el nombre, pero se usaba, ¿no? Eh, lo que usamos ahora en vez de eso es la desmetomidina, ¿no? Le ha ayudado los 2, 3 días, le calmaba el dolor, pero volvía, o sea, en general no. Pero bueno, son días o horas que esos pacientes se sienten tranquilos, ¿no? Y pueden hacer un poco más de sus actividades de su día a día, ¿no? El doctor se ha casado, tiene su esposa, bueno, creo que no han tenido descendencia, pero ha escrito libros, un par de libros del doctor, me ha tenido la gentileza de regalarme y ha contado su experiencia como paciente. Y es un hombre que admirable en realidad y porque ya la unidad de dolor ha cumplido ahora en julio de este año 30 años, ¿no? Y él por lo menos yo lo vi hace unos 20 años. O sea, ha sido un reencuentro de amigos, porque éramos amigos con el doctor. Bueno, muchas gracias por estar aquí y nos estaremos viendo en la próxima presentación, ¿ah? Saludos, cuídense y nuevamente gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Gracias, doctor.